Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Primero que nada quiero agradecerles la respuesta al video que publiqué el día de ayer, dando una explicación de por qué pienso yo que es muy difícil que otros países puedan como que hacer lo mismo que se hizo aquí en México por BTS. Todo esto tiene claro una razón y creo que la expliqué el día de ayer. Algunas personas me acusan de politizar el asunto, no sé por qué, la verdad, esta parte no la entiendo, porque una cuestión es explicar el fenómeno y otra politizarla o tomar partido. Y esto es importante porque en varias ocasiones yo les he comentado que no soy fan de Claudia Sheinbaum, la respeto porque es una mujer, es mi presidenta y yo estoy bastante consciente de lo que ha sido la historia de México, todos los problemas que tenemos y cómo es que también estamos en el punto en el cual nos encontramos, porque en este momento no somos quienes para criticar, digo, en mi papel, creo que no. Lo que sí yo tenía que hablar y mencionar es que si Claudia no hubiera hecho nada, igual la hubieran señalado. Si Claudia hace algo, igual la señalan. Pero al momento, y esto tiene que ser claro, en el que ella envía una carta a otro presidente en otro país solicitando que de alguna manera se comunique con una empresa que, si bien tiene base en México, aparentemente ignoraba el pedido y la solicitud de sus artistas en nuestro país, hubo una reacción a ello. La reacción fue que sí, por medios diplomáticos, sí se logró que Claudia pudiera ver a los chicos para solicitarles que consideraran que el cariño que el pueblo mexicano les tenía era tan grande que era importante que ellos se volvieran a presentar en el país. Eso lo hace ser un hecho sin igual, la verdad. Por otro lado, también la cuestión de que la música de BTS transmite y tiene mensaje. Eso es muy importante. No sé si ustedes han visto, pero les recomiendo que lo hagan. Búsquelo en YouTube. Hay canales especializados de Billboard donde se puede ver y analizar lo que suena en cada país del mundo. Cuando ustedes entran a la lista de Billboard México semanal, no pueden dar crédito de lo que está sonando en el país, no porque sea malo, sino porque básicamente estamos completamente totalmente rodeados por los mismos artistas. No hay entrada para nada nuevo. El tipo de música que se escucha en México, lo único que la hace resaltar es que en esas listas aparece BTS. Eso es lo que lo convierte en un fenómeno, porque les repito, si ustedes analizan todo el contexto, todo lo que englobaba esta visita, es cuando ustedes se iban a dar cuenta del verdadero impacto que estaba teniendo lo que ocurrió con BTS, porque sí es un fenómeno cultural, por supuesto, político y también diplomático, porque afectó a muchísimos sectores, también el económico, el financiero también se vio afectado. Inclusive si nos ponemos a pensar en la cobertura que hubo, los canales de deportes hablaron de los chicos, los canales de economía, los canales de política, los canales de entretenimiento, abarcó absolutamente todo lo que se podía abarcar. Por eso es que si hablamos del fenómeno como tal y cómo se podría replicar en otro país, tendrías que crear un país que tuviera las mismas condiciones que tiene México. Ustedes en sus comentarios me han dicho, bueno, es que ARMY, claro que como en todo llega a ocurrir, hay personas que tal vez estén muy tocadas y sentidas por el hecho de las personas desaparecidas porque lo viven en carne viva, y esa parte claro que la entiendo y soy empática. Entonces, mayor sea el caso de que las personas tengan derecho a tener algo de entretenimiento y felicidad en su vida, cultura, porque repito, si tú le quitas a las personas esa posibilidad, les estás quitando también parte de su vida. Y lo que vino a hacer BTS a México pega en absolutamente todos los sectores que ustedes se puedan imaginar. De ahí la importancia de lo que los chicos vinieron a hacer y por qué yo quise aclararlo, porque de repente me dicen, tú estás politizando. No entiendo cómo puedo hacer eso al informar y detallar cómo es que el fenómeno se gestó. El fenómeno se gestó a partir del momento en que HYBE anuncia que México es uno de los países a los cuales BTS va a venir. Después entra una pésima organización en la venta de boletos y se sufre, pues sí, verdaderamente unas injusticias tremendas, porque sabíamos que se estaban acaparando los boletos y nadie pudo hacer nada en ese momento. Se acuden a las instancias más altas del país para pedir visibilidad a
el problema, se les da la visibilidad que necesitan y luego se quejan de lo que pasó. Pero a su vez hay otra parte del fandom, incluidos personas que a lo mejor no conocían del fenómeno de BTS, que ahora también se cuelgan la playera y se sienten orgullosos de lo que pasó. Entonces está súper dividido, es bastante complicado hablar del tema porque parece que tienes que estar en contra o a favor de la presidenta, en contra o a favor de lo que hace BTS, en contra o a favor de si la cultura es o no para todos. Y no podemos seguir en esto cuando yo pienso que lo más importante es en miras hacia el futuro con un pensamiento crítico que las cosas se tienen que cambiar, porque si no, de nada habrá servido todo lo que pasamos y lo que se está discutiendo actualmente en México. ¿Qué pasó con la visita de BTS? ¿Por qué llegó hasta la presidencia de México? ¿Por qué fue necesario que la presidenta interviniera? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Es responsabilidad, sí, de la empresa que los gestiona, tanto también como del gobierno, tanto también como, y esto es importante decirlo, del sector privado, las empresas que eran las encargadas de distribuir el boleto y todo lo que pasó en consecuencia? ¿Quién tiene la culpa? ¿Hacia dónde va la bolita? Esa es la pregunta. Pero más que todo es lo que va a ocurrir mañana. Si no se llega a gestionar este problema, va a ocasionar que en el futuro, una vez más, volvamos a pasar esto, no solo con BTS, sino con muchos más artistas que llegan a México. El hecho de que no podamos tener precios justos y de que se aprovechen de nuestra necesidad de cultura. Esa es la cuestión aquí. Así que, una vez más, se los dejo sobre la mesa y ahora sí, vámonos con algunas noticias directamente a mi feed en ex Twitter. Ya estamos aquí y les recuerdo que es importante que me sigan como @boyswelove2023. Estas pequeñas fancams con momentos que se están volviendo inolvidables y se están quedando en nuestros corazones. Están saliendo una cantidad de detalles preciosos respecto a lo que los chicos hicieron aquí en México. Ya inclusive se están dando a conocer más datos, por ejemplo, acerca de la ropa que utilizaron en México, que fue de una marca mexicana, que aparentemente los chicos a donde están llegando están utilizando marcas y diseñadores que pertenecen a dichos países. Creo que esta es una manera que ellos están utilizando para conectar con la cultura y hacer que las personas se sientan pues todavía más importantes, que ellos vean que el hacer esta gira para ellos también requiere pues de que entreguen su corazón, y una manera de hacerlo es a través también del vestuario, que muchas personas en este momento tienen la duda de qué es lo que va a suceder en los conciertos de este fin de semana. Yo creo que se van a disfrutar mucho, creo que también nos vamos a sorprender porque a partir del fenómeno que sucede en México estoy segura que muchísimos países más van a querer vivir esa misma experiencia y darle su corazón a BTS. Así que una manera de hacerlo es por supuesto disfrutando con ellos cada momento posible en el que estén en el escenario, en los países a los cuales van a acudir. Ya se los decía, cada país tiene su cultura y ellos van a ir conectando con cada uno de ustedes, van a llegar a su corazón, y más ahora que de alguna manera creo yo ya están un poco más relajados, ya están como con vistas a algo diferente, que sí, hasta esta llegada a México habrán recibido muchísimo amor, pero de alguna manera no habían logrado soltarse, como hacer ese clic, y eso se logra aquí en México gracias a todo el amor del fandom, porque después de todo, y ya veíamos ese pequeño análisis que también les hice al comienzo de este video, todo comienza por el amor. Nos sentíamos tan indignadas y tan desesperadas por no poder conseguir un boleto, por no poder verlos, que se desató todo un movimiento en México que sigue siendo revolucionario y que espero llegue a las mejores consecuencias posibles. Es decir, que en el futuro vuelva a regresar BTS, pero que podamos verlos la mayor cantidad de fans que nos quedamos con ganas de poder estar ahí, como esas personas que estuvieron en el GNP la semana pasada. Vamos a empezar a tocar otros temas, como que en diferentes redes sociales se están dando a conocer videos, fotografías y momentos de los chicos de su visita en México, diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, ya se empieza a decir y se hacen rumores que si Namjoon estuvo en el Festival del Mollete, no estuvo, que si los chicos estaban en un turibús, la verdad, quién sabe a estas alturas, que si andaban en Chapultepec, que si los vieron cenando en un restaurante, que eso sí es verdad. Lo del restaurante coreano me parece que eso sí es verdad, porque el mismo restaurante comentó que el último día del concierto los chicos prácticamente se fueron allá a cenar. Y por cierto que también nos quedamos con ganas de un live. A mí me hubiera encantado, yo de hecho apostaba a que iban a hacer un live los 7 juntos, que bueno que no puse dinero sobre la mesa porque hubiera perdido, e inclusive me dormí tarde esperando a ver si llegaba ese live, y la realidad es que los chicos
chicos creo que ya habían dicho y hecho todo lo necesario, tanto así que no sintieron la necesidad de hacer un en vivo para volver a aclarar o decir lo mismo. Entonces es bastante interesante cómo ellos mismos manejan la situación, porque sabían que sus comentarios sobre el escenario también iban a causar molestia en algunas y en algunos, y así fue porque pues sí, desgraciadamente en otros países se han sentido como un poco desplazados de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y eso es muy delicado. Entonces creo que pues ya veremos si en los siguientes días empiezan a salir estas fotografías y dichosos videos de los chicos haciendo diferentes cosas en México, sí o no. La verdad no sé qué vaya a pasar, pero es información que se va a tener que manejar con muchísimo cuidado, porque como bien les decía, pues ahora sí que cada nota que sale tiene una repercusión de alguna manera. A veces son positivas, a veces son negativas. Por ejemplo, estaba yo escuchando el día de hoy que también había surgido pues como un movimiento negativo cuando los chicos habían estado en las luchas por parte de personas que decían que no les parecía cómo los habían tratado en pues mientras habían estado en ese evento. Entonces eso me recordó tanto la canción de los chicos de que de verdad no sabemos nada de ellos, no entendemos nada aparentemente, porque verdaderamente es muy complicado explicar todo este fenómeno porque va a tener aristas positivas y negativas. Por ejemplo, y esto fue muy linda, la mamá e hija que se vieron en el Zócalo, que estaban pues ahí intentando verlos, que a mí también me conmovieron muchísimo y conmovieron en todas las partes del mundo donde vieron ese video, y créanme que fue viral. Mucha gente sintió empatía por ellas a tal grado de que consiguieron no uno, sino boletos para 2 presentaciones de los chicos. Estuvieron ahí sábado y domingo. Y ya vi inclusive una entrevista con la mamá, como explicó que se acercaron a ella, primero esta influencer, luego las mismas ARMY desde Estados Unidos la contactaron y le dijeron que qué quería, si dinero o el boleto para ir el domingo, y ella dijo yo prefiero por supuesto el boleto para regresar el domingo porque era el día que yo quería ir, quería estar ahí el Día de las Madres, y esta mujer hizo su sueño realidad. Ahora yo les pregunto, si todo esto no se hubiera hecho de la manera en que se hizo, si ellos no hubieran llegado con la presidenta a ese balcón, si esta mamá no hubiera estado ahí, ¿alguien hubiera notado su sufrimiento por no poder ir a ese concierto? Es decir, ¿hubiera logrado su sueño? Entonces se dan cuenta cómo repercute de muchas maneras. Es el efecto mariposa, tal cual, como una sola decisión puede cambiar tantas vidas en tantas formas. Volvemos una vez más a esto porque Hobby lo publica el día de hoy, el video cuando estuvieron en el Palacio Nacional. Si me preguntan, este fue el momento crucial donde todo cambió. Cuando ellos suben a ese balcón, ven a la gente. En ese momento es que de verdad es como si algo, el cielo se abrió y cambiaron todas las posibilidades, porque también creo, y por eso se los decía, ok, sí, el gobierno de México lleva una responsabilidad, el fandom lleva una responsabilidad, pero la empresa de los chicos lleva otra responsabilidad enorme, porque cómo es posible que no les habían dicho el impacto que estaban causando, y no solo en México, porque estoy segura que cuando ellos lleguen a Brasil, a Argentina, a Chile y a Colombia y demás países del mundo, porque no voy a descartar a Europa, por ejemplo, cuando ellos lleguen a España, va a ser verdaderamente una locura también, pero va a ser una locura diferente porque se va a ir ambientando a cada país, y esto es lo que no hay que olvidar, cómo los cambió un hecho así, sin precedentes en la vida de BTS, porque luego me dicen, bueno, es que tú tienes que hablar también de cuando ellos estuvieron en la ONU, pero creo que ese fue un momento muy específico de los chicos, y que también tenía una razón social y política, una vez más, respecto a un cambio que querían realizar en el mundo. Por otro lado, cuando ellos estuvieron con el presidente Biden, también recibieron esa invitación y ellos decidieron aceptarla porque tenían que dar un mensaje. De la misma forma, al llegar con la presidenta Sheinbaum, recibieron un mensaje, lo canalizaron y tomaron una decisión. Pero si me lo preguntan, insisto, tan responsable es Hybe y Big Hit por no decirles la realidad o por subestimar a los mercados latinoamericanos y no tomarnos en cuenta, porque creo que también si nos hubieran respetado como respetan a otros mercados, dígase el japonés o el estadounidense o hasta inclusive el europeo, creo que la historia hubiera sido muy distinta y no hubiéramos llegado hasta estas instancias. Por eso es que es tan interesante todo este fenómeno. Creo yo que eso es para mí lo más importante. Otra cuestión que también es delicada y que se ha estado hablando en los países a los cuales han ido los chicos es qué está pasando con las cámaras y Jimin. ¿Por qué no se está tomando a Jimin? Yo hubiera pensado que pues
era un tratamiento que estaban llevando con todos los chicos, pero mirando los conciertos de México, en efecto, muchas veces tú escuchabas a Jimin y esperabas que aparecieran las pantallas y no aparecía. Ahora, a lo mejor no he sentido tanto, digamos, esta decepción gracias a las fan cams, pero de que es algo que está ocurriendo y que yo misma no me sé explicar, pues sí, o sea, tampoco lo queremos disminuir y quisiera saber si otras fans de, por ejemplo, a lo mejor J-Hope o Namjoon o Yoongi lo sienten igual, sienten que es poca exposición de sus vallas en pantalla cuando están en el concierto. Me gustaría mucho saberlo porque, bueno, esto de alguna manera me haría sentir que tal vez de verdad los camarógrafos no se están dando abasto, que es porque son 7, porque están sobre el escenario. No sé, es realmente otro tema complicado y bastante peliagudo, pero sí me gustaría saber si ustedes tienen otros vallas, que me imagino que sí, y se han sentido como que en realidad no se les está dando su lugar a los chicos. Les repito, es como que muy extraño, pero aún así sí me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto. Otro punto súper importante, hablando acerca de la compañía y de lo que está pasando, creo que Min Yoongi, y si es verdad lo que dijo J-Hope, de que ellos estaban empezando a observar todo lo que estaba pasando en México, entonces ya deben de tener una idea más clara de qué se va a tener que hacer. Algunas dicen, es que los boletos se tienen que vender vía Weverse. Weverse no puede vender boletos. Para eso hay precisamente empresas encargadas de eso. Son negocios muy grandes que a lo mejor nosotras nunca vamos a entender, pero bueno, la cuestión funciona así. Hay alguien que es dueño, por ejemplo, del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. Tiene gestores que se encargan de que cuando el estadio no se esté utilizando y llegue a lo mejor un artista a México y lo solicite, lo puedan usar. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, mucha gente dijo, es que no vino Sabrina Carpenter a México porque no había escenarios disponibles. Esa fue una situación. Muchos artistas a veces tardan en llegar a México porque no hay escenarios suficientes disponibles. Entonces necesitas que alguien haga esa gestión por ti. Y ahí es donde entra Min Yoongi, porque si ellos también se dan cuenta de que su empresa no estuvo tomando en cuenta a un público potencialísimo para ellos, porque insisto, México es solo la puerta hacia lo que va a ser todo América Latina. Entonces, al no tomarnos en cuenta a nosotros, prácticamente ignoraron a millones de fans que están ansiosos de verlos. Y creo que conforme ellos vayan cubriendo la gira y lleguen país tras país, se van a ir dando cuenta de muchas de estas cosas. Así que tenemos que estar muy atentas de lo que ellos van a hacer dentro de la agencia, dentro de su empresa, qué es lo que van a solicitar. Y también por eso les digo, digamos, el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Se tiene que hacer un trabajo arduo por parte del fandom, no solo de este, sino de todos los fandoms en general, para crear un cambio. Los artistas están ahí, los artistas están dispuestos a hacer ese cambio, porque no crean que ellos se llevan una gran tajada del pastel tampoco. Entonces, hay dos partes que están siendo usadas, el artista y el público, y alguien en medio se está llevando todo, y eso es lo que se tiene que cambiar. Pero en noticias más agradables y ya casi para despedir este video, pues hablamos de que todos los bailarines que traen los chicos de respaldo estuvieron en diferentes lugares en México también, utilizando con mucho orgullo y felicidad las máscaras de luchador. Ya veíamos que estuvieron en Teotihuacán, también estuvieron en Chapultepec, estuvieron en otras zonas. Gracias a Hobby los pudimos ver en el detrás de escenas antes de que comenzara el concierto y fue realmente también así de que sentías la emoción de ellos, escuchar los vítores, es decir, la gente diciendo BTS, 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 es que era impresionante. Entonces, los bailarines de BTS también se sintieron afectados muy positivamente gracias a todo esto. Y otro punto súper importante que no debemos olvidar fueron los momentos Jikook que esta gira nos está regalando. Les voy a hacer un video especial, de hecho tengo muchos videos que ahorita van a empezar a salir, aparte de la cobertura de los conciertos, se vienen creo que todavía momentos muy mágicos que vivir con el fandom de todo el planeta, conforme ellos vayan llegando a cada país. Y yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos. Voy a preparar para que cuando se presente el momento en que los chicos regresen, poderlos recibir con todo el amor del mundo. Y esta vez espero que no sea necesario meter a ninguna imagen política de nuestro país para poderlos hacer sentir todo el amor que les tenemos. Pero eso, les repito, va a depender mucho de cada uno de nosotros. Dedico este video como siempre con muchísimo amor a nuestros miembros del canal, a nuestros colaboradores activos, a nuestros suscriptores, y si tú eres una amita nueva que apenas llegas acá, espero que te unas a nuestra familia. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén.
오케이 갑시다. 오케이, 자, 갑시다. 자, 시작하세요.